Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 20. La lección anterior habíamos reflexionado y habíamos concluido sobre uno de los pasajes del 1 al 13, sobre todo donde nosotros encontramos las aguas de Meribá, y también aquí tenemos el castigo de Moisés y de Aarón. Nosotros decíamos principalmente que las aguas siempre tienen este significado de purificación, es decir, el pueblo de Dios que está caminando, el pueblo de Dios que está sediento, pero murmura contra Dios. Asimismo, está comenzando después de la muerte de Miriam. También esto nosotros habíamos dicho, que hay como una relación con la muerte de Miriam. Entonces tenemos aquí también el cese del agua. Fíjense que a Miriam, después del pasaje del Mar Rojo, en el capítulo 14 del Éxodo, tenemos que Miriam se pone a cantar, a alabar a Dios. Casi siempre le relacionan con el agua, es decir, aquello que da vida. Y Miriam aparece en esta oportunidad. Como la comunidad dice, no tenía agua después de la muerte de Miriam, ¿verdad? Entonces se produjo un amotinamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo promovió una querella contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor? Para que muriéramos aquí, nosotros y nuestro ganado. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto? Para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni ganados, y donde ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra. Eso también decíamos el segundo elemento, ¿verdad? Un Moisés, un Aarón que siempre escuchan al pueblo antes que nada. Ellos son líderes, pero lo interesante y lo que siempre la Biblia nos pone como característica es la capacidad, ¿verdad?, del líder de escuchar al pueblo, de escuchar a la gente. Y al porque aquí
lo que ellos están haciendo es, están amotinando, dice, contra Moisés y Aarón. Ellos primero escuchan y después no es que deciden, decíamos también en el curso anterior, no es que deciden por su cuenta y dice, bueno, coabe ya castiga paiteta, coabe ya yuca paiteta, o lo que sea, ¿verdad? Sino que primero escuchan y van y consultan al Señor. Es decir, el que está dirigiendo la historia también dentro de la comunidad, queridos amigos, no es simplemente ese que se pone al frente el líder. El líder, el liderazgo, el que sabe dirigir justamente tiene que escuchar primero al pueblo, tiene que escuchar primero a la gente, tiene que buscar después soluciones, pero no por sí solo esas soluciones, sino que aquí dice Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra. Es decir, se presentan ante el Señor. Es el momento de reflexión, es el momento de un encuentro personal. Señor, verdaderamente, ¿qué tenemos que hacer? Esto tenemos en varios pasajes y de diversas maneras, como se expresan. Más adelante, cuando tengamos también al rey Salomón, una de las características interesantes en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando Salomón va al templo y ahí se encuentra, se pone el rostro en tierra ante el Señor. Es la humildad, es el escuchar, es el saber que nosotros solos, sin Dios, no podemos hacer nada. Y el Señor incluso le dice, pídeme, le dice, lo que quieras que te voy a dar. Y entonces, en esa oportunidad, Salomón se pone a rezar y dice, Señor, dame sabiduría, dame la sabiduría, para que sepa dirigir y que te ella agendú, ay cuamba eva, ay cuera lo icoteva, va eva cuera hoy coteme. Entonces, esto es un verdadero liderazgo. Liderazgo no es, dame, Señor, plata, dame la cabeza de mis enemigos, dame, Señor, que yo me enriquezca, aunque sea ilícitamente, pero me capacidad. Por no que haya pilla la amondalla. Así entonces, muchos de nosotros así hacemos, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor, al final de cuentas, a Salomón le dio toda la capacidad que quería, ¿verdad? De gobernar, de ser un líder, de saber escuchar, de saber gobernar a su pueblo. Y al mismo tiempo dice, y te voy a dar también la riqueza y te voy a dar también todo lo que estás necesitando. Qué interesante que esto es, queridos amigos, si es que uno lo toma en serio, ¿verdad? Si es que uno mira desde lo más profundo también de su ser y de su corazón y se dice, bueno, Señor, estas cualidades de liderazgo que tú has puesto en mi corazón y en mi vida, yo también ahora quiero ofrecerle cada vez mejor, ¿verdad?, a mi pueblo y a mi gente. Entonces dice, se le apareció la gloria del Señor. Y el Señor dijo a Moisés, toma el bastón y convoca a la comunidad junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Manden a la roca que dé sus aguas. También aquí, esta segunda parte, nosotros hablábamos sobre el castigo que reciben después Moisés y Aarón. En primer lugar, decíamos que se les acusaba a Moisés y Aarón de no haber confiado en él y de no haber reconocido su santidad ante los israelitas. Entonces, de no haber confiado en él. Porque justamente más adelante él golpea, ¿verdad? Pero golpea, dice 2 veces, así nomás dice. En realidad no te dice directamente, Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor y como él se lo había mandado, O sea que de cierta forma obedece, ¿verdad? Pero parece que no obedeció bien, como dijo, porque aquí, de cierta manera, le dice, toma el bastón, convoca a la comunidad junto, y después a la vista de todos, manden a la roca. Es como decir que él, a pesar de que tenía el bastón, es como que no tenía que tocar o decir o golpear, tal vez, ¿verdad? Así harás brotar para ellos el agua de la roca y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Manden, nomás dice, manden. Y eso es lo que después, por lo menos en la exégesis, algunos vuelven a pensar y a reflexionar y tal vez dice que Moisés y Aarón al mismo tiempo no es que están mandando a la roca, sino que les falta esa confianza y entonces ellos como que golpean con el bastón. Y dice justamente, implica la obediencia a los mandamientos. La obediencia a Dios supone la fe.
Y la santificación del hombre de Dios, según veíamos en el estudio, ¿verdad?, de Levítico, consiste en cumplir los mandamientos del Señor. Fe, obediencia y santificación o reconocimiento de la santidad de Dios están estrechamente relacionados, estos tres elementos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa ha firmado hoy la nueva ley que regula la concesión de obras públicas en el Vaticano. A partir de ahora, los concursos públicos serán más transparentes, no podrán participar empresas condenadas por fraude o corrupción ni las que estén en paraísos fiscales y se publicarán cada 6 meses las listas actualizadas de precios. Representa un renovado y decisivo compromiso contra la corrupción, una batalla que está en el centro de los discursos e intervenciones del Papa Francisco. Sobre todo, garantizará que la Santa Sede cumpla cada vez mejor las obligaciones internacionales relativas a la transparencia, la lucha contra la corrupción, evitar cualquier conflicto de interés que pueda afectar a la competencia. A partir de ahora será público el nombre de quienes aprueben las obras y no podrán concederlas a parientes de hasta 4º grado ni a socios o afines hasta el 2º grado. El texto de la ley es fruto de 4 años de trabajo y asume los principios de la Convención de la ONU contra la Corrupción de 2003. A partir de ahora el proceso será más justo, pero sin duda también evitará el derroche de recursos en estos tiempos de crisis. Después de 2 meses y 22 días cerrados, los museos vaticanos volvieron a abrir sus puertas al público. El encargado de hacerlo fue Gianni Crea, quien desde hace 21 años es el maestro de las llaves de los museos vaticanos. Desde tempranas horas de la mañana, varias personas comenzaron a hacer la fila para recorrer sus salas llenas de historia. Y la verdad que estoy muy ansiosa, no sé qué quiero ver primero, pero yo dije, cuando termine la cuarentena lo primero que quiero hacer es entrar al Museo Vaticano, así que dicho y hecho, hoy estamos acá. Y mientras el mundo se adapta a una nueva normalidad, también en los museos del Papa se implementan medidas de seguridad que van desde el uso de mascarillas, gel desinfectante, cuidar la distancia interpersonal. En la entrada, una termocámara controla la temperatura. Además, desde ahora es obligatorio reservar los tickets antes de llegar. Pues es completamente diferente porque ahora ya no te permiten comprarlo en el momento, tienes que comprar la entrada anticipada y venir y que no haya colas es entrar de otra manera diferente, es otra nueva normalidad y pues muy extraño porque no hay turistas, sobre todo hay gente local. 1.600 personas hicieron su reserva online para visitar los museos hoy. Implementamos este tipo de reservas por motivos sanitarios y de contingencia, para organizar las visitas y garantizar el distanciamiento interpersonal, según todas las normas para cuidar a las personas en este momento difícil. Los visitantes ya pueden disfrutar de la majestuosidad del lugar, desde las maravillosas obras de Rafaelo o los imponentes frescos de Miguel Ángel en una capilla sistina con muy pocas personas. Es increíble primero porque no hay nada de gente, venir, que no haya cola, nada. Después es emocionante porque yo nunca había venido, me agarró la cuarentena, no pude visitarlo, así que tener la posibilidad de salir a Roma sin gente, sin turistas y poder entrar al Vaticano para mí es mágico. Desde ahora, los museos vaticanos podrán ser disfrutados por todos los amantes del arte. Las modalidades, procedimientos y normas para visitar los museos y los jardines vaticanos están disponibles en su página web museivaticani.va. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Bienvenidos, esto es Dones Play. Estamos en la capilla del Colegio San Agustín con el Grupo Redentor. Hay momentos en los que siento como si Dios estuviera durmiendo, como si hablara sola con el viento y lo único que escucho es mi lamento. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme.
quiero escuchar tu voz, por eso te hablo en mi corazón. Un corazón que sigue confundido y que no encuentra nunca su camino. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Yo hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos en el capítulo 20 del 1 al 13. Volvemos a mirar un poco y hacemos una síntesis. Decíamos recién que fe, obediencia y santificación están estrechamente relacionados entre sí. Y la desobediencia, por otra parte, implica la falta de fe y de santificación del nombre de Dios, en forma contraria, digamos, ¿verdad? Que la desobediencia. ¿Por qué uno desobedece? Y porque justamente le falta fe. Yo soy desobediente porque me falta la fe. Y si me falta la fe, ciertamente también la santificación. No voy a santificar el nombre de Dios. Esto es importante, solamente que en forma adversa, ¿verdad? Lo contrario, porque nos decía que tanto la fe, obediencia y santificación o reconocimiento de la santidad de Dios están estrechamente relacionados. Porque al obedecer de por sí, entonces yo me santifico después, porque me estoy adhiriendo al Señor, estoy santificando el nombre del Señor. Y todo eso lo hago, soy obediente porque tengo una fe total, una creencia total que significa una adhesión total al Señor, a sus palabras. Pero por otra parte te dice, en sentido adverso, ¿verdad? Que la desobediencia implica la falta de fe. ¿Por qué yo soy desobediente? ¿Y por qué no me estoy adhiriendo a lo que vos me estás diciendo? Entonces ya totalmente lo contrario de lo que vos me estás diciendo. Es como un niño, ¿verdad? Que vos le estás diciendo, mi hijo hace esto, totalmente ya al revés la derecha. Bueno, ese es, decimos enseguida, sos desobediente, mi hijo. Pero ¿por qué sos desobediente? Y justamente porque lo que se llama fe quiere decir adherirse, creer lo que vos me decís. Y entonces, si yo creo lo que vos me estás diciendo, entonces yo obedezco, yo hago lo que vos me estás diciendo. Entonces, esa fe está directamente en concomitancia, implica la fe
implica después entonces la obediencia. Y al mismo tiempo dice, si vos no obedeces, si te falta esa fe, y entonces nosotros no estamos santificando el nombre de Dios. En este sentido, fíjense que los mandamientos de Dios, cuando nos están hablando, honra a tu padre y a tu madre, justamente va también directamente en concomitancia con esto. Nosotros cuando decimos, he desobedecido a mi papá y a mi mamá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y justamente nos falta fe entonces en aquello que nuestros padres nos están diciendo, en aquello que ellos nos están transmitiendo. Naña pena guasuin, entonces ya por la ñanderape. Esa es la desobediencia. La desobediencia implica la falta de fe y al mismo tiempo entonces el hecho de santificar, porque con esto al desobedecer no estamos santificando el nombre de papá y de mamá, no estamos obedeciendo. Y al no obedecer a nuestros padres también estamos desobedeciendo ¿a quién? Y estamos desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Toda la relación, como nos dice aquí la palabra de Dios. Esta es la reflexión que encontramos en el libro de los números. Estamos en el capítulo 20 del 1 al 13. Miremos un poquitito la fe, así como se nos presenta en el documento de la iglesia, esto ya del año 1960 en adelante, ¿verdad? Con el Vaticano II, el documento que se llama Dei Verbum, cómo nos habla de la fe. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe, nos dice este documento. Pero esto lo encontramos ya también en el Nuevo Testamento, se vuelve a tomar, Romanos 16, 26. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. El hombre se entrega entera y libremente a Dios. Es una entrega entonces total al Señor, eso te está diciendo, ¿verdad? Pero ese es por la fe, porque uno cree, porque uno se adhiere. Entendamos ya que la palabra fe significa adherirse. Quiere decir seguir lo que el Señor está queriendo que nosotros hagamos o de la forma que nosotros tendríamos que vivir. Pero al mismo tiempo es una adhesión libre, totalmente libre. Es decir, es una decisión que yo tengo que tomar. La fe implica la libertad. Atención a lo que estamos diciendo. Implica la libertad. Porque si alguien te está exigiendo que vos creas algo, entonces es una exigencia que está fuera, externa de vos mismo. Y entonces no es una decisión libre. Y cuando no hay una decisión libre, después nosotros, con mucha facilidad, nosotros dejamos de lado. Entonces lo que viene desde afuera, más bien es una prédica, ¿verdad? Es una procura que hace el que te está predicando, el que te está ayudando o el que te está pidiendo algo, para que hagas un camino. Y ese camino que después tiene que llegar a la fe. Y la fe que implica entonces una entrega total, una entrega absoluta, pero también una entrega libre, donde vos personalmente estás tomando esta decisión. Y esa es la fe, ¿verdad? Que implica la libertad. Le ofrece, por esta parte entonces, el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad. El hombre de esta manera ofrece la entrega y el homenaje total de su entendimiento y de su libertad. O sea que nosotros, cuando asumimos algo, nosotros tenemos que entender lo que estamos asumiendo. Yaikuana, ese es el entendimiento. El comprender lo que estamos tomando como parte de nuestra existencia desde ahora. Esa es la parte esencial, el entendimiento. Pero por otra parte, así como nosotros nos adherimos y decimos yo entiendo lo que estoy haciendo, también tiene que haber después fuerza de voluntad, la voluntad que pongo al servicio para poder hacer, porque la voluntad me da la fuerza necesaria para realizar lo que yo creo. Y entonces de esta manera estoy asintiendo libremente a lo que Dios está revelando, asintiendo. Este es el asentimiento que es importante, es decir, creer. Es decir, entonces me adhiero totalmente y digo, sí, esto es así. Estoy convencido ya de ayer.
Es el convencimiento. Eso significa entonces el asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios. Aquí entonces este documento que nos está hablando, la fe en Dei Verbum, nos habla y nos dice que es necesaria la gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios implica en nosotros la misma presencia de la fuerza del Espíritu de Dios para que nosotros podamos dar este asentimiento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿qué tal? Esto es Dones Play. Estamos en la capilla del Colegio San Agustín con Miguel Quiñones. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, mamá. Yo sé que no es fácil el hacer tu voluntad, mente estrecha la que lleva a la muerte. Difícil camino, vivir sirviendo a los demás, sobre todo antes que ser servido. Pero por una u otra razón,
Yo sigo aquí al pie de la cruz, y es que a pesar de mi dolor, la incomprensión y del cansancio, encontré la paz, mi autenticidad. Y es que a pesar de la razón, mi poca fe, el aparente fracaso, yo quiero andar siempre a tu lado, porque contigo encontré mi felicidad. Gracias por tu amor, por darte al Señor. Gracias por tu sí, sin condición. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas y anuncia la victoria. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas y anuncia la victoria del Señor. Te doy gracias, Señor, por entregarnos a María. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios y estamos hablando de este asentimiento que debe ser libre, ¿verdad? A lo que Dios revela. Nosotros confiamos totalmente y esto significa la fe. Y decíamos por otra parte que esta fe necesita la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nosotros entendemos como la presencia, la fuerza del Espíritu de Dios, la capacidad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado para que podamos asentir, para que podamos adherirnos totalmente al Señor. Implica el elemento trascendental de una presencia vivificadora de Dios, entonces, que nosotros le llamamos gracia de Dios. Se adelanta y nos ayuda, dice, y claro, es la fuerza del Espíritu, es la fuerza de Dios que está dentro de nosotros. En este sentido dice que se nos adelanta y por otra parte nos ayuda para que nosotros podamos creer, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón. Junto con el auxilio interior, ¿se dan cuenta? Es la fuerza de Dios entonces, es la fuerza del Espíritu Santo. Pero nadie de nosotros puede decir, secondare coiupea lleva. Nosotros en Hechos de los Apóstoles encontramos de una forma mejor detallada en este aspecto, y el documento Dei Verbum ciertamente, como tiene ya una reflexión bien generalizada tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos está hablando de esa presencia del Espíritu Santo, de la fuerza de Dios. ¿Se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles dice que en forma de fuego desciende sobre cada uno, dice, de los que estaban esperando la fuerza del Espíritu de Dios. Es decir, que Dios está presente en nosotros. La gracia de Dios está dentro de nosotros. Dios nos ha dado cualidades, capacidades para que nosotros podamos asentir, para que nosotros de cierta manera libremente podamos decidir y podamos creer, porque estamos hablando de este creer, estamos hablando de la fe. Entonces, Dios mismo dirige nuestro corazón para que podamos dar ese paso. Abre los ojos de cada uno de nosotros a través del Espíritu. El Espíritu entonces nos abre los ojos y concede a cada hombre, a cada uno de nosotros, a todos nosotros, gusto en aceptar y creer la verdad. Gusto,
en aceptar y creer la verdad. Entonces, la verdad, como dice después más adelante, ¿verdad? Tanto el Nuevo Testamento, la verdad les hará libre, nos dice, ¿verdad? El Nuevo Testamento. La verdad les hará libre. ¿Y cómo nosotros encontramos? Y esto es el gusto que uno siente por aceptar y creer la verdad. Lo que la fuerza de Dios nos está presentando y nos da como un objetivo de vida, que nos traza como nuestro GPS hacia donde nosotros tenemos que caminar. Es decir, vivir con ese gusto de la propia vida, de lo que nosotros estamos haciendo. Ya hoy, Ana, lleva, sentirnos a gusto, nuestra propia vida, nuestra propia existencia. No tendríamos que cargar como un fardo, como un peso, ¿verdad? El hecho de vivir. Cuando nosotros llegamos a ese disgusto personal, porque va todo lo contrario, ¿verdad? Al querer, al saborear, al vivir, al sentir, el placer de vivir. Entonces estamos entrando en una desgracia prácticamente, ¿verdad? Y entramos en una angustia incluso, donde la vida ya no nos tiene ningún sentido. Y por eso nos dice, nos da a todos ese gusto en aceptar y creer la verdad, para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación. El Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. El Espíritu Santo entonces perfecciona constantemente la fe con sus dones. Esto lo tenemos en la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, el número 5. Queridos amigos, esta es una síntesis, ¿verdad?, que se está haciendo sobre el hecho de la gracia de Dios, pero es esa gracia de Dios que está ya presente en nosotros y nos da la fuerza necesaria para que nosotros podamos adherirnos, es decir, para que nosotros podamos creer. Nadie de nosotros, ¿verdad?, puede decir, bueno, o el Señor no me ofrece la gracia. Dios te ofrece la gracia. Dios está presente siempre. Nosotros decíamos anteriormente, es decir, ahí ya va a depender la segunda parte, que es el a Dios rogando, porque Dios nos da, pero también con el mazo dando, es decir, ese ya es el esfuerzo humano, la lucha, el empeño que nosotros tenemos que hacer también para poder descubrirlo dentro de nosotros. Volvamos a recordar aquella frase de San Agustín. San Agustín decía que tanto lo había buscado a Dios. Dice, te busqué. ¿Dónde? Te busqué en las cosas externas, dice Agustín. Pero yo no me daba cuenta que había sido tú, Señor, estabas dentro de mí. Qué linda que es esta reflexión de San Agustín. Había sido, yo te tenía dentro, Señor, y yo no me daba cuenta. Y yo te buscaba en las cosas externas. Buscaba mi seguridad, buscaba mi alegría, buscaba todas las cosas que me podían hacer feliz, pero fuera de mí mismo. Y había sido la felicidad, esa verdad, yo lo tenía dentro, Señor. Tú ya me lo habías dado. La cuestión era entonces que yo me pueda despertar, ¿verdad? Despertar, entender, y desde ahí entonces dar ese paso tan importante hacia la verdad. Bueno, y esto, queridos amigos, a nosotros nos tiene que ayudar también para que podamos adherirnos, entender lo que el Señor aquí nos está ofreciendo. Siguiendo un poco con nuestro libro de los números, tenemos que saber que ni siquiera los más fieles a Dios están exentos también de debilidades, porque todos somos débiles. Y aquí se nos presentaba, sobre todo en este capítulo 20, decíamos que en el versículo 12, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que yo les he dado. Ustedes no llevarán, la piquemos ahí a la tierra prometida. Por eso, estas son las aguas de Meribá, es decir, que significa querella, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y con las que Él manifestó su santidad. Por lo tanto, aquí nosotros vemos también la debilidad. Nadie de nosotros está exento de debilidad.
ni Moisés ni Aarón. Ellos tampoco entrarán entonces a la tierra prometida. La desobediencia y el pecado están siempre al acecho. Independientemente del pecado de Moisés y de Aarón, brota agua de la roca y el pueblo bebe. Independientemente a sus debilidades, independientemente a sus pecados, sin embargo, el Señor a través de ellos les da esta gracia que el pueblo estaba necesitando, que puedan beber del agua de la vida. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí.
existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 20 del libro de los Números. Estamos hablando Moisés, ¿verdad?, que da de beber a este pueblo a pesar de que ellos se rebelan. El agua que brota de la roca. Pero aquí hablábamos también que a pesar de que Dios le está llamando a Moisés y a Aarón para que les dé de beber el agua, ellos parece que no confían del todo. Esta es la falta de adhesión, ¿verdad?, al Señor. Y por eso decíamos recién que a pesar de que ellos tienen sus debilidades, la desobediencia y el pecado que están siempre al acecho, sin embargo, independientemente de este pecado de Moisés y de Aarón, el Señor igual actúa. Esto es muy importante porque muchas veces la gente, ¿verdad?, cuando no estamos bien formados,
Y estos son todo influencias también protestantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el aspecto de la confesión, es lo que muchas veces yo más he escuchado, ¿verdad? En el aspecto de la confesión. Dice, yo me voy a confesar con ese sacerdote, pero si ese es más pecador que yo me voy a confesar con esa persona, ¿verdad? Entonces, como cuestionando. Entonces, ¿a quién le estamos cuestionando? Estamos cuestionando aquí al líder, ¿verdad? Le estamos cuestionando a Moisés o a Aarón. Pero, sin embargo, aquí cuando nos está diciendo que ni siquiera los más fieles a Dios están exentos de pecados. Ni siquiera los más fieles a Dios están exentos de debilidades y de pecado. Entonces, esto es lo primero que tenemos que escuchar y tenemos que entender y tenemos que hacer una buena exégesis, qué es lo que está queriendo decir, porque nosotros miramos siempre desde la comunidad. Ya hemos visto varias veces cómo el Señor le pone a Moisés y a Aarón al frente de la comunidad. A Aarón sobre todo en el aspecto religioso, en el aspecto como sumo sacerdote, ¿verdad? De purificar al pueblo, de estar frente al pueblo en el aspecto siempre religioso. A Moisés siempre como el líder que está incluso por encima de todo, porque habla con Dios cara a cara, pero después él también le manifiesta a Aarón lo que se tiene que hacer. A Aarón incluso que obedece a Moisés. Pero estos líderes nos muestran aquí la palabra del Señor que no están exentos también de pecado. Incluso no entrarán ellos tampoco a la tierra prometida. Pero, y eso nos pone muy bien también la palabra del Señor, la desobediencia y el pecado que están siempre al acecho, independientemente de esto, del pecado, tanto de Moisés y de Aarón, sin embargo, brota agua de la roca, y el pueblo bebe. Es decir, que aquí se dan cuenta que el centro, lo que Dios está mirando y lo que Dios está buscando es la gracia para la comunidad, es la gracia para el pueblo. No es simplemente ese yoísmo, yo, ¿verdad? Shela hipotá, sheñan de yaran, de hashela santificada, sheño, apepe yejesha. No, aquí entonces Dios mismo está apuntando al pueblo. Pero si estos son pecadores, ¿qué vamos a hacer? Ahora entonces terminó nuestra historia, no podemos más seguir. Porque si el mismo Moisés y el mismo Aarón tienen sus debilidades y no confían y dudan de Dios mismo, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a quedarnos todos con sed y nos vamos a morir todos aquí en el desierto. Y no, a pesar de todo eso, el Señor actúa. Entonces quiere decir que la gracia del Señor está por encima, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el sacerdote? El sacerdote es simplemente instrumento en las manos de Dios. A pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, si el Señor me puso al frente de la comunidad, lo que yo, a pesar de todas estas debilidades y pecados, lo que tengo que hacer es ofrecer el agua de igual manera. O mejor dicho, es Dios el que ofrece y que da el agua, pero por intercesión, por mediación de mi debilidad incluso, de mi pecado incluso. ¿Entendemos esto? Y esto es esencial que nosotros comprendamos, porque aquí entonces lo que está queriendo recalcar, ¿verdad?, es en primer lugar que ningún líder, que ni los más fieles a Dios están exentos de debilidades y de pecados. Pero a pesar de esas debilidades, tanto de Moisés y Aarón, brota el agua independientemente de sus pecados, independientemente de esto. Es decir, que no es mi pecado o mi debilidad lo que va a impedir a Dios que Él obre maravillas para su comunidad, para cada uno de nosotros. Al contrario, es en este momento en que el Señor necesita más obrar a través de quien sea. En este sentido sería de la propia historia de nosotros, de cada uno de la comunidad que estamos caminando y estamos al frente con nuestras debilidades y pecados, para ofrecer lo mejor y hacer ese camino de santidad, para que hagamos ese proceso, ¿verdad?, de encuentro hacia el Señor. Y entonces el pecado, escuchen bien lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? El pecado no anula los proyectos de Dios. El pecado del hombre no anula los proyectos de Dios. Igual nosotros
vamos a darnos cuenta que brotará el agua para el pueblo, para la comunidad, para que este pueblo pueda saciar su sed. No anula en ningún momento mi pecado. Dios está por encima, ¿verdad? Reconoce, mira en todo caso y se da cuenta y dice, bueno, eres criatura, hijo querido. Lo que tienes que hacer es volver a mí, procurar hacer también tu camino de salvación. Pero tu pecado no va a anular este proyecto que yo tengo para mi pueblo. Y entonces brota agua para el pueblo para que pueda saciar su sed. Pero será la siguiente generación la que entre a la tierra de Dios que había planeado entregarles. Esto es entonces lo que nosotros leímos anteriormente como consecuencia de este pecado. Nosotros decíamos anteriormente en nuestra lectura, ¿verdad?, que Dios, que se había enojado bastante, ¿verdad?, con el pueblo, y les dice, bueno, ustedes, hijo querido, no van a entrar en la tierra que yo les había prometido, por lo menos la generación de ustedes. Eso encontramos en el capítulo 14, ¿se acuerdan? La primera rebelión de Israel contra Moisés. Dice justamente, los cadáveres de ustedes quedarán tendidos en este desierto. Mientras tanto, sus hijos andarán vagando por el desierto durante 40 años, sufriendo por las prostituciones de ustedes, hasta que el último cadáver quede tendido en el desierto. Bueno, queridos amigos, estamos concluyendo así por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Sigamos pidiendo también para nosotros, ¿verdad?, al Señor esa gracia, que no sea solamente un estudio en el cual nosotros descubrimos elementos bíblicos, sino que también al descubrir todo esto en nuestro estudio podamos decir, bueno, Señor, también nosotros nos comprometemos. Queremos vivir, queremos acrecentar nuestra fe, queremos adherirnos totalmente a ti. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.